Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eric Rodríguez Hernández. Curso actualmente la licenciatura de Medicina en el séptimo semestre y en esta presentación les voy a hablar de los trastornos de personalidad. La personalidad, comenzando por definirla, se refiere a todas las maneras en que las personas se configuran y se adaptan de una forma única en su entorno interno y externo en constante cambio. Un trastorno de personalidad lo definimos como un patrón duradero de experiencia interna, comportamiento que se desvía marcadamente de las normas y expectativas de la cultura del individuo. Es generalizado e inflexible, tiene un inicio en la adolescencia o en la adultez temprana, es estable con el tiempo y conduce a angustia o deterioro. En general, los síntomas de trastornos de la personalidad son egostónicos, es decir, aceptables para el ego, a diferencia de los egodistónicos, y aloplásticos, es decir, se adaptan intentando alternar el entorno externo en lugar de sí mismos. Para clasificar los trastornos de la personalidad dividimos en tres grandes grupos, que es el grupo A, el grupo B y el grupo C. El grupo A incluye los trastornos de personalidad paranoide, esquizoide y esquizotípico. El grupo B incluye los trastornos de personalidad antisocial, límite, histrónico y narcisista. Y finalmente el grupo C incluye los trastornos de personalidad por evitación, dependiente y obsesivo-compulsivo. Las características generales de estos grupos son: el grupo A son las personas con trastornos que a menudo parecen extrañas o excéntricas. Del grupo B, las personas con esos trastornos a menudo parecen dramáticas, emocionales o erráticas. En el grupo C, las personas con estos trastornos a menudo parecen ansiosas o temerosas. Comenzando con los del grupo A, vamos a comenzar definiendo lo que es la personalidad paranoide. Es un patrón de desconfianza y sospecha tal que los motivos de los demás se interpretan como malévolos. Su característica esencial del trastorno de personalidad paranoide es un patrón generalizado de desconfianza, suspicacia hacia los demás, de modo que sus motivos se interpreten como malévolos. Siempre va a desconfiar de la gente y siempre va a pensar que quieren atentar contra su persona. Rechazan responsabilidades de sus sentimientos y atribuyen la responsabilidad a otros. Suelen ser hostiles, irritables y enfadados. Como los síntomas específicos de la personalidad paranoide tenemos pensamientos de sospecha de persecución, dudar de la lealtad de los demás, desconfianza, incapacidad de confiar en los demás, interpretar las experiencias como amenazas u hostiles, guardar rencor, sentirse atacado por los demás y desconfiar de la fidelidad de la pareja. El segundo trastorno del grupo A es el trastorno de la personalidad esquizopático. Es un patrón de incomodidad aguda en las relaciones íntimas, distorsiones cognitivas o perspectivas y excentricidades del comportamiento. La característica esencial de ese trastorno de la personalidad es un patrón generalizado de déficits sociales e interpersonales, marcados por una incomodidad aguda y una capacidad reducida para las relaciones cercanas, así como por distorsiones cognitivas o perspectivas y excentricidades del comportamiento. Presenta un malestar generalizado y la incapacidad de mantener relaciones cercanas, así como por un comportamiento excéntrico. Estos individuos presentan peculiarmente en el pensamiento, el comportamiento y la apariencia. Sus síntomas específicos son ideas de referencia, pensamiento mágico o extraño, percepciones extrañas, habla de pensamientos extraños, afecto extraño, comportamiento extraño, pensamientos sospechosos o persecutorios, pocos o ningún amigo conocido, ansioso socialmente debido a los pensamientos. El trastorno de personalidad esquizoide es un patrón de desapego de las relaciones sociales y un rango restringido de expresión emocional. La característica esencial de este trastorno esquizoide de la personalidad es un patrón generalizado de desapego de las relaciones sociales y una gama restringida de expresión de emociones en entornos interpersonales. Las personas con trastornos esquizoides de la personalidad parecen ser frías y distantes, muestran una reserva distante y no muestran un interés por los acontecimientos cotidianos ni por las preocupaciones de los demás. Parecen tranquilos, distantes, solitarios y poco sociables.
Sus síntomas específicos son: no disfruta de las relaciones, perdón, prefiere hacer las cosas solo, no le interesa relacionarse o tener relaciones sexuales, no disfruta las actividades en grupo, pocos o ningún amigo conocidos, no le importa lo que las demás piensen de él y emocionalmente es restringido. Con esos trastornos sacamos los primeros 3 trastornos de la personalidad del grupo A, perdón. Pasando al grupo B, comenzamos con el trastorno de la personalidad antisocial. Es un patrón de desprecio y violación a los derechos de los demás, delincuentes, impulsividad y falta de aprendizaje de la experiencia. La característica esencial del trastorno de personalidad antisocial es un patrón generalizado de desprecio y violación de los derechos de los demás, que comienza desde la niñez o adolescencia temprana y continúa en la vida adulta. Son representativos los llamados estafadores en este trastorno. Son increíblemente manipuladores y con frecuencia convencen a otros para que participen en planes de ganar dinero fácilmente o alcanzar la fama o notoriedad. A menudo pueden parecer normales e incluso encantadores y aduladores. Los síntomas, los síntomas específicos del trastorno de personalidad antisocial son: ignora normas, reglas legales y sociales, no les gusta seguir las reglas, mienten, son impulsivos, irritables o agresivos, descuida la seguridad propia y la de los demás, es irresponsable, no tiene remordimientos y no tiene cargos de culpa hacia los actos que realice con los demás o su entorno. El trastorno límite de la personalidad es un patrón de inestabilidad en las relaciones interpersonales. La autoimagen, los afectos y la marcada impulsividad. Las características esenciales del trastorno límite de personalidad es un patrón generalizado de inestabilidad de las relaciones interpersonales, la autoimagen, los afectos y una marcada impulsividad que comienza en la edad adulta temprana y está presente en variedad de contextos. Las personas con trastorno límite de la personalidad casi siempre parecen estar en un estado de crisis. Los cambios de humor son frecuentes, los pacientes pueden discutir en un momento, deprimirse en un momento y luego quejarse de no tener sentimientos. Los síntomas específicos del trastorno límite de la personalidad son: evita el abandono, relaciones intensas e inestables marcadas por la división, autoimagen inestable, autolesiones o otras conductas impulsivas, ideación de comportamiento suicida, afecto lábil, sensación de vacío interior, mal manejo de la ira, paranoia, disociación, generalmente debido a estrés. El trastorno de la personalidad histrónica es un patrón de excesiva emotividad y búsqueda de atención. Son pacientes que quieren ser el centro de atención o buscan serlo en sus círculos sociales. La característica esencial del trastorno histrónico de la personalidad es la emotividad generalizada y excesiva y el comportamiento de búsqueda y atención. Las personas con trastorno histrónico de la personalidad muestran un alto grado de búsqueda de atención, tienden a exagerar sus pensamientos y sentimientos y hacer que todo parezca más importante de lo que es. Presentan rabietas, lágrimas y acusaciones cuando no son el centro de atención o no reciben elogios ni aprobación, lo que podemos llamar caprichos. Sus síntomas específicos son: incómodo cuando no es el centro de atención, coqueteo provocativamente sexual para llamar la atención, emocionalmente lábil, físicamente provocador o extravagante, el habla es vaga, el habla es exagerada o dramática, es sugestionable y sobreestima la intimidad de las relaciones. El trastorno de personalidad narcisista es un patrón de grandiosidad, necesidad de admiración y de falta de empatía. La característica esencial del trastorno narcisista de la personalidad es un patrón generalizado de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía, que comienza en la edad adulta temprana y está presente en una variedad de contextos. Las personas con trastorno narcisista tienen un sentido de grandeza, se consideran especiales y esperan un trato especial. Manejan malas críticas y pueden enfurecerse cuando alguien se atreve a criticarlos, o pueden parecer completamente indiferente ante estas críticas.
Las personas con ese trastorno quieren salirse con la suya y con frecuencia y con ambición alcanzar la fama y la fortuna. Los síntomas específicos son grandioso, preocupado por fantasías sobre el éxito, sentirse especial o único, necesita que los demás admiren para su validación, espera un trato especial, explorar a los demás, falta de empatía con los demás, celoso del éxito de los demás, asumir que los demás están celosos de él y una alta arrogancia. Pasando a los trastornos del grupo C de personalidad, tenemos el primer trastorno, que es el trastorno de personalidad evasiva. Es un patrón de inhibición social, sentimientos de insuficiencia e hipersensibilidad a la evaluación negativa. La característica esencial del trastorno de la personalidad por evitación es un patrón generalizado de inhibición social, sentimientos de inadecuación e hipersensibilidad a las emociones negativas. La hipersensibilidad al rechazo ajeno es una característica principal del trastorno de personalidad por evitación, y la timidez es el rezago principal de la personalidad que se manifiesta. Estas personas desean la calidez y la seguridad de la compañía humana, pero justifican su evitación de las relaciones por miedo al rechazo. Sus síntomas específicos son evitar a los demás, teme no ser querido, evita las relaciones por miedo a la vergüenza, teme el rechazo o la crítica de los demás, se inhibe en las relaciones, evita la novedad por miedo o por vergüenza. Pasando al trastorno de personalidad dependiente. Es un patrón de comportamiento sumiso y apegado, relacionado con una excesiva necesidad de ser atendido. La característica esencial de este trastorno es una necesidad generalizada y excesiva de ser atendido que conduce a un comportamiento sumiso y apegado, ya que temen una separación. El trastorno de personalidad dependiente es un patrón generalizado de comportamiento dependiente y sumiso. Las personas con ese trastorno no pueden tomar decisiones sin el consejo y el apoyo significativo e injustificado de los demás. Evitan puestos de responsabilidad y se sienten ansiosos si se les pide que asuman un rol de liderazgo. Los síntomas específicos son: no puede tomar decisiones solo, evita asumir las responsabilidades de cosas importantes, no puede estar de acuerdo con otros por miedo a que lo desaprueben, carece de confianza, no puede iniciar cosas nuevas, busca la aceptación siempre de los demás, teme estar solo o ser independiente, cuando la relación termina rápidamente busca otra nueva relación y tiene miedo a tener que cuidarse a sí mismo. Pasando al trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. Es un patrón de preocupación por el orden, perfeccionismo y el control. La característica esencial de este trastorno es una preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control mental e interpersonal, a expensas de la flexibilidad, la apertura y la eficiencia. Las personas con ese trastorno se preocupan por las normas, las reglas, el orden, la pulcritud, los detalles y la búsqueda de perfección. Estos rasgos explican la construcción general de toda la personalidad. Insisten en que las normas se cumplan estrictamente y no toleran los que consideran infracciones. Sus síntomas específicos son: no pueden ser perfeccionistas, autodelegan el control, son tacaños, obstinados, rígidos con las reglas y con los detalles o el orden. No pueden completar las cosas porque se necesita que sean perfectas, relaciones descuidadas por la devoción al trabajo, pensamiento inflexible y no pueden desprenderse de las cosas. El trastorno de personalidad debido a otra afectación médica. Es una alteración persistente de la personalidad que se considera la consecuencia fisiopatológica directa de otra afección médica, por ejemplo, una lesión en el lóbulo frontal. La característica esencial de un cambio de personalidad debido a otra afección médica es una alteración persistente de la personalidad que se considera en consecuencia fisiológica de otra afección médica. El control deteriorado de la expresión de emociones e impulsos es un rasgo cardinal. Las emociones son característicamente lábiles y superficiales, aunque la euforia o la apatía pueden ser prominentes. La euforia puede simular hipomanía, pero la euforia genuina está ausente, y los pacientes pueden admitir no sentirse felices. Los síntomas específicos que podemos encontrar son: a menudo coexisten trastornos leves de la función cognitiva, pero no constituyen deterioro intelectual. Falta de juicio o previsión, jocosidad, desinhibición y euforia.
inestabilidad afectiva, escaso control de los impulsos, arrebatos de agresión o ira que no guardan proporción con ningún estresor, psicosocial precipitante, marcada apatía, suspicacia o ideación paranoica. Les agradezco su tiempo de haberse tomado por ver este pequeño video. Anexo las bibliografías y espero que les sea de ayuda. Muchas gracias.